Te damos gracias, Señor, por este nuevo encuentro de tu amor con nuestra humanidad. Te damos gracias por seguir alentándonos a caminar en el carisma, en la misión y en la entrega permanente a ti y a los hermanos. Te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu, como en aquel Pentecostés, para que todos los días siga siendo Pentecostés en nuestra vida, en el mundo, en la iglesia, esa iglesia que está llamada a renovarse y a dar testimonio de tu amor todos los días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en unas pautas recientes nos referíamos, me acuerdo perfectamente, a esas tradiciones populares y dentro de estas, concretamente la religiosidad espiritual, aquella herencia de la fe que pasamos de generación en generación, gracias a la tradición oral entre la misma familia, es decir, de abuelos a nietos o de padres a hijos, para hablar solo de 2 generaciones. Pues bien, cuando nos sumergimos en la lectura de la alegría del Evangelio, Evangelii Nuntiandi del Papa Francisco, en su numeral 132 descubrimos que el Papa quiere enseñarnos una puerta más ancha aún. ¿Para qué? Para propagar esa fe, tarea que no se le puede dejar como exclusividad directa a esos abuelos y padres amorosos de los que hablábamos. El Papa hace una invitación directa y dice: el anuncio, por supuesto, del Evangelio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Es toda una revolución, sin ninguna duda. Esa brecha que ha existido desde siempre entre la fe, la ciencia y la razón, esa no tiene sentido. No conduce a nada. No aporta al ser humano necesitado de Dios. Por el contrario, lo sumerge en un limbo frío y tenebroso. Eso que para muchos por años era un imposible, en apariencia, es hoy una invitación directa del Papa. Y dice el Papa, se trata, óigase bien, del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética, es decir, una original defensa de la fe. Todo que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos, es decir, sin excepción alguna. Como el mismo Sumo Pontífice lo ha pregonado, se trata entonces, diríamos, de armar lío. Y es que se trata de un lío de marca mayor, cuando tratamos de juntar en una misma dirección la fe, nuestra fe basada en la oración, en la experiencia de Dios, en el conocimiento de su trascendencia en el ser humano, y la ciencia racional, exacta, comprobable, aplicable, demostrable. No es cualquier cosa. No parece cuadrar, ¿cierto? Sin embargo, el Papa nos pide ir más allá en ese propósito, buscar que, comillas, algunas categorías de la razón y de la ciencia sean acogidas en el anuncio del mensaje, a fin de que esas mismas categorías se conviertan en instrumentos de evangelización. Miren para dónde va el Papa. Toda una revolución de la fe y del amor, dinamizando el mundo racional, subiéndole la categoría a lo eterno, a lo divino. El Papa lo resume con toda la claridad que da el Espíritu Santo. Y dice el Papa, es el agua convertida en vino. Es decir, es el culmen de la experiencia máxima de Jesús en el corazón del hombre para darle sentido a su vida, a su existencia, a su esfuerzo, para darle respuestas a sus preguntas existencialistas y pragmáticas. Como en las bodas de Caná, convertir el agua de la falta de fe, de la abundancia de lo necesario, de la mirada meramente humana, en la abundancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso retoma y dice, es como el vino en las bodas de Caná. Ser el vino de las bodas de Caná para el mundo, para la iglesia. Vivir
vivir con Él y para Él, volcar las tinajas de la intelectualidad racional para que Él las rebose de su amor y de su accionar en nosotros. Esa es la propuesta. Es pasar por la experiencia de Cristo, el vino nuevo, esa riqueza intelectual y científica que nos rodea. Pasar todo eso por el vino nuevo de Cristo. Recuerdo que recién ingresé a la universidad, solo escuchaba hablar de los grandes hombres de la economía, teorías marxistas, posturas antagónicas al Evangelio y la predicación del amor y el servicio como la única posibilidad de hacer un verdadero cambio. Y cada día escuchaba más teorías y veía compañeros más decididos por alinearse en las filas de quienes solo creían en lo que podían demostrar. Dios no hacía parte de ese raciocinio lógico y fundamentalista. En tanto, solo daba crédito de verdad a las teorías científicas. Pero a la par de esas discusiones, demostraciones, exposiciones, había algo más fuerte que seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué era eso? Era la experiencia de Dios Padre que yacía en mí. Esa tradición o religiosidad espiritual que me había marcado y ese sentir de verdad que Jesús era más que esas teorías, era respuesta, era camino, era verdad y era vida. Por eso les planteaba desde el principio que recordaba en pautas anteriores esa religiosidad espiritual de los abuelos. Es que eso se queda, es que esa semilla que se siembra y que estamos llamados nosotros hoy a sembrar en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros pequeños, eso se queda. Y algún día germina, y algún día crece, y algún día da frutos. Es decir, esa experiencia me daba respuesta a futuro, me dejaba claro mi pasado y me ayudaba a vivir el presente. No eran simplemente las teorías racionales de la universidad, las teorías, los libros gordos. No era solo eso, había otra verdad, la verdadera verdad, o la verdad verdadera. Había otro camino, el camino de Jesús. Y había otra vida, aparte de la que se proponían todas las teorías, la vida eterna, la vida del Maestro. La Iglesia necesita hoy de evangelizadores que no le teman al que dirán, ni a la ciencia, ni a las teorías de avanzada. Por el contrario, se necesitan evangelizadores avesados, es decir, osados, atrevidos, para ir al frente y tomar las herramientas necesarias que están dispuestas, incluso en las mismas ciencias. ¿Para qué? Para llegar a los otros, por su mismo medio, con sus mismas herramientas. Eso es lo que plantea el Papa en esta Evangelii Nuntiandi. Así, simple, aprovechar toda esa riqueza. El Papa no la está desechando, no está diciendo tumbemos las teorías científicas. Todo lo contrario, aprovechar en las universidades, lo dice textualmente, aprovechar esas herramientas para meterles fe y entonces utilizarlas para el bien del Evangelio, para la propagación del Evangelio. Lo importante que plantea el Papa en el numeral 133 de la alegría del Evangelio es llegar a muchos. Ojo, y dice el Papa, no basta, e insiste, no basta la preocupación del evangelizador de llegar a cada persona. No basta eso. Hay que llegar con la propuesta del Evangelio a la diversidad de contextos culturales y de destinatarios. No se trata de descartar la evangelización persona a persona. No, no lo plantea el Papa. Entonces ahora el face to face, como decimos, el cara a cara, no es descartarlo. Solo que es urgente complementar ese cara a cara con una cobertura amplia y contundente. Se requieren entonces compromisos de gestación de un mundo nuevo desde nosotros mismos. Estamos invitados a gestar en nosotros ese Cristo del mundo moderno y para el mundo moderno. El Cristo de hoy, un Cristo auténtico que dé respuestas al hoy, a lo de hoy. El Verbum Dei tiene que ser respuesta entonces para la iglesia de hoy
para el mundo de hoy. De eso se trata la incidencia social de la que tanto hemos hablado en los últimos tiempos. Incidencia que significa penetración del Evangelio en los diferentes ambientes. Porque hay alguien que es testimonio y lo predica con hechos más que con palabras. Esa incidencia que no es otra cosa que el carisma Verbum Dei al servicio de Dios y de nuestros hermanos. He venido a prender fuego a la humanidad y cuánto desearía que ardiera ya. Así dice una de nuestras canciones que entonamos con frecuencia en la comunidad. Pero conocemos, somos conscientes de la verdadera trascendencia que guarda esa estrofa. Si la hemos meditado, si la hemos analizado, si la hemos tratado de hacer vida. Prender fuego implica hacer arder, es decir, irradiar, propagar, hacer crecer. No basta pues con el persona a persona que les decía, es necesario el multitud. Y para ello debemos poner al servicio del Evangelio las herramientas que están a la disposición, a nuestra disposición. Otras disciplinas e interdisciplinas para tener lo que llamamos en comunicaciones una cobertura amplia de la señal. Por eso insiste el Papa. No es dejar el cara a cara, pero no basta el cara a cara. Hay que ampliar la señal, hay que irradiarla. Hay que, como dicen nuestros tiempos modernos, y por estos aparatos y por estas fórmulas nuevas, estas nuevas herramientas, estas TIC, dice hay que viralizar el Evangelio. Yo creo que de eso se trata. Tenemos que viralizar la fe. Tenemos que viralizar nuestra entrega, nuestro testimonio de vida, para que llegue a multitudes. Y están ahí las herramientas, incluso las de la ciencia, las distintas ciencias, las distintas disciplinas. Pero para lograrlo es bueno y oportuno echar mano de las palabras del Papa en el numeral entonces 134 de la alegría del Evangelio. La evangelización de las culturas, dice el Papa, exige de nosotros misioneros, misioneras, laicos, matrimonios, en fin, todas las ramas y escuelas de toda la familia Verbum Dei, una alta dosis de creatividad para poder anunciar la buena nueva, ojo, en situaciones adversas, es decir, en situaciones contrarias, es decir, en situaciones de conflicto. Todos los días nos enfrentamos al conflicto de la vida moderna, al conflicto de las tentaciones, al conflicto del que dirán, al conflicto del que pereza, al conflicto de otra vez, al conflicto de tengo que predicar, al conflicto de por qué dar testimonio, al conflicto de orar, sobre todo al conflicto de orar. Qué curioso. Nos enfrentamos a ese conflicto todos los días. El Papa es conocedor como el que más de la hostilidad y la adversidad, esas que son compañeras inseparables del misionero, del predicador. De ahí que plantee el mismo Papa echar mano de la creatividad, del ingenio, para saltar las barreras y lograr ser misioneros que llevemos el vino a donde hace falta, porque hace rato que se acabó y solo tienen agua. Eso es lo que pide el Papa. Cuando plantea todo esto de los numerales 132 a 134 en la alegría del Evangelio, no es otra cosa que viralizar la fe, extender el reino del amor de Dios por todo el mundo. Y para eso no podemos olvidarnos de que el cara a cara es importante, el persona a persona es importante, de que la religiosidad espiritual es importante, pero hay que ir a más. Todos los días hay que ir a más. Cuando Jesús, por decirlo de alguna manera, terminó de formar a sus discípulos, a sus apóstoles, cara a cara, ese persona a persona, ese él con ellos, viralizó de alguna manera su evangelio. Y fue cuando precisamente llegó a la cruz. Fue allí. Ese fue el mayor internet. Esas fueron las mayores herramientas. Jesús dando la vida, izado en el árbol de la vida, en la cruz. Fue allí donde entregó el testimonio más grande. Murió por amor a nosotros, a ti, a mí,
a nosotros. Abramos bien los oídos para que, como María, estemos listos a hacer lo que Él nos diga. Hacer lo que Él nos diga es estar preparados, estar listos para ser vino que transforme. Es agua que tiene el mundo hoy, insípida, incolora, inolora. Agua que por eso hoy se habla constantemente del tedio, de la aburrición, de la apatía. El Evangelio está llamado a que la sociedad, la comunidad, la humanidad se transformen y que sean alegres. Decía el Papa, no se concibe un cristiano aburrido, no se concibe un cristiano harto, como decimos nosotros. No, el cristiano tiene que ser alegre, entusiasta, tiene que mover, tiene que irradiar, tiene que viralizar la alegría del Evangelio. No nos cansaremos de ese término. Hay que viralizar la alegría del Evangelio, el compromiso del cristiano, del misionero. Hay que ir a más. Hay que poner las herramientas, usar las herramientas. Es válido. Hay que manejar la interdisciplinariedad para poder ajustar la fe a la razón y la razón a la fe. Las ciencias, igualmente. Hay que buscar que se unan para poder llegar a muchos. Entonces, el Evangelio, que es respuesta, tiene que estar ahí. Y por eso el Evangelio tiene que llegar a las universidades. Y no nos dé miedo. Y por eso nos encanta que en muchas universidades los jóvenes Verbum Dei, misioneros Verbum Dei, misioneras Verbum Dei, aún los matrimonios Verbum Dei, estamos ahí. Estamos llegándole a los jóvenes, estamos irradiando esa fe, estamos yendo hasta ellos con las propias herramientas y estamos poniendo sobre la mesa las cartas y estamos penetrando y estamos entrando al corazón de los jóvenes, a ese corazón que se quieren robar las teorías, porque si no es demostrable no existe. Pues la fe es demostrable en obras. Y decía Jesús, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Entonces es ir a más también desde esa perspectiva. Es con las obras, con el testimonio, con la entrega. Que vamos demostrando, comprobando, como le gusta al mundo moderno, que Dios existe. Que Jesús sigue vivo, gestándolo en nosotros, porque de eso se trata, somos sus relevos, y si eres relevo es porque eres Él, estás llamado a ser Él, y debes ser Él, y debes ser como Él. Ese es nuestro compromiso, esa es la misión más grande, nosotros gestar ese amor de Jesús, para poder hablar con sus palabras, mirar con su mirada, escuchar con sus oídos, ver el mundo desde su perspectiva y que vivamos nuestras relaciones cotidianas en Él y con Él y por supuesto para Él. Entonces, qué bueno que el Papa nos plantea hoy en la alegría del Evangelio conectar, no desconectar, conectar la fe a la razón, a esas disciplinas de la ciencia, de todas las ciencias, utilizar esas herramientas, llegar a las universidades, viralizar el Evangelio, la fe, la entrega, el compromiso, la misión. A eso estamos llamados, a eso nos está pidiendo hoy el Papa y Jesús directamente, que nos comprometamos, que vamos a más y que como Jesús tengamos la fortaleza de que es el Padre quien nos guía y que es el Espíritu Santo el que nos sostiene, el que nos fortalece,
el que nos ayuda, el que nos ilumina y el que nos da la sabiduría y todos sus dones para poder caminar en ese sentido, para poder llevar su evangelio y su buena nueva a un mundo que estamos convencidos necesita de ese evangelio para poder seguir viviendo, pero viviendo la verdadera vida, caminando por el verdadero camino y siendo conscientes de que solo Jesús es la verdad. Hasta luego.